Vamos a invitar a la última entrevistada, si es que anda por ahí, con su plaquita, con su foto, que ya la tenemos en pantalla. No sé, André, ¿estás por ahí? Ahí va. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Espera que voy a encontrar tu cuadradito. No sé por qué siento que necesito verte cuando hablo. Ahí está. Por ahí estamos. Hola. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo están? Bueno, muy bien nosotros, con ganas de charlar un rato. André es docente. Voy a dejar también que se presente un poco ella, es profe de yoga. Ella va a contar cómo nos conocimos, no sé ya hace cuántos años, pero yo diría cuatro. ¿Cuatro está bien? Por lo menos sale, sí, seguro. 4 años ya. Ella es docente de acá de Bariloche, con ya varios años de trayectoria docente en distintos niveles, incluso en distintas modalidades educativa, y parte de una modalidad muy puntual que tuvo la oportunidad de vivir. Ahora vamos a ver con cuánto azar lo vivió y con cuánta búsqueda fue como maestra domiciliaria. Pero antes de meternos en algunas preguntitas y en recordar un poco esa experiencia, quería preguntarte qué es esa imagen, qué es esa foto que vemos Mm. ahí cerquita de tu nombre. La imagen tiene una creadora que admiro muchísimo. Su creadora es Clara. Eh, Esta obra se llama El Punto, ¿sí? Y hace unos días, no mucho más de un mes, Clara me la muestra como su obra maestra y me dice: mirá, acá está mi obra que se llama El Punto. Y es una obra que está hecha con tizas, con agua, con sus manos, y como tantas de las obras que crea Clara y que me invita a sumergirme en ese mundo que decía Ruth hoy, el mundo del arte, que cuando la palabra por ahí nos llega a decir lo que nos desborda el alma, encontramos ahí un mundo en el que no es necesario tanto la palabra, sino quedarse en esos sentidos que, que nos otorga ese punto. Javier hablaba hoy como el punto de transformación y me seguía haciendo eco el punto de inicio, el punto de partida, el punto como transición, el punto como momento, y no sé si en el momento en que Clara me entrega esta obra es consciente de todo lo que me trae, como cada chico, cada niño, cada niña, cada adolescente que nos trae, nos invita, nos propone compartir la experiencia del enseñar, del aprender, no son conscientes de todo lo que nos traen y que seguimos resignificando. Y ella habla del punto, y cuando yo elijo de esta obra, cuando vos me decís, sale, bueno, una foto de un momento, no necesariamente una foto nuestra, y yo elijo esta obra, le pregunto a Clara un poco más, que me cuente un poco más qué hay acá. Y ella habla de ese punto que se ve ahí en foco, sobre la esquina, sobre el vértice acá abajo, y habla de los otros puntos que no saben, ese punto central no sabe de la existencia de los otros, tantos puntos que se revelan ahí, que si uno mira con atención los va encontrando. Entonces el punto, los puntos, los trazos posibles entre tantos puntos, el punto en el que puedo estar yo, el punto en el que pudo estar Brian, ya hablaremos de él, el punto en el que puede estar Clara, y el punto en el que hacemos foco en un momento de la experiencia y quizás nos perdemos esos otros tantos puntos tan necesarios para la trama, ¿sí? Como se habló también en otro momento de la jornada. La verdad es que hablar en este momento, tengo hojas, tengo muchas anotaciones y tengo fotos de todas las charlas, me quedo como con esa técnica usada en los talleres literarios, cuando nos proponemos una frase con la que nos quedamos, y fui anotando de Guada, de vos, Ale, de Ruth, de Mónica, no hay recetas, hay que validar todo tipo de duelo, la importancia de eh, la escucha atenta, la presencia activa, está bueno que queden preguntas. Bueno, me parece que son todos puntos alrededor de el De punto. puntos, Esta obra. puntos que van uniendo. Andrea y yo nos conocimos, creemos, hace 4 años. ¿Por qué no contás un poquito que ya adelantaste un cachitín, pero
¿Cuál fue la experiencia, yo como pediatra, vos como Este, docente? ¿Qué nos cruzó los caminos? Y desde ahí por ahí hacerle algunas preguntas a la experiencia. Nos cruzó una experiencia hace, sí, alrededor de unos 4 años, cuando recibo una llamada. En realidad nos conocimos antes, Ale. Nos conocimos en una jornada en la escuela en la que yo trabajo actualmente, en una jornada de duelo y escuelas, ¿sí? Y tiempo después me llega un llamado telefónico para hacer el acompañamiento a un chico de 14 años, lo tengo anotado acá en comillados, con una enfermedad terminal. Vos estabas trabajando como maestra, digo, para situar a quienes nos están escuchando, eras una maestra de escuela de Sí, nivel de secundario, nivel no, no, de nivel primario. primario. De Sí, sí, nivel sí, como primario y te actualmente, sí. llega como un pedido para hacer una actividad distinta que Sí, a suponía nivel medio. acompañar en nivel Sí, medio, nivel secundario, a y es- un joven que estaba con una enfermedad grave. sí, así es. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Agarraste el cargo? ¿Es un cargo eso? Agarré el cargo, eso como lo llamás, Ale, no sé. En ese entonces estaba lejos de saber si era un cargo, si iba a ser por cuánto tiempo. En principio, por supuesto, fue un desafío, fue una gran pregunta de qué hago acá, de qué me agarro, cómo empezar a trazar un recorrido, ¿verdad? Y a encontrar nombres. Bueno, me encontré con tu nombre al acercarme al colegio secundario, me encontré con una maestra que fue un poco el nexo entre la escuela, el estudiante y yo, hasta que finalmente, y rápidamente igual, tuve el contacto con Brian en aquel entonces, y esta experiencia se da entre mayo y agosto. O sea, en esos meses es el llamado, es la aceptación, es el contacto con él y con la familia, y es empezar a ir a sus casas para darles las clases como maestra domiciliaria 2 veces por semana, tratando de hacer un nexo entre la escuela para recibir los contenidos a enseñar y llevarlos de alguna manera, procesarlos, adaptarlos y hacerlos interesantes, hacerlos un contenido a enseñar, un contenido a aprender por ese estudiante que transitaba el final de vida, y en ese territorio también, que era el territorio compartido con la familia, donde estaba el dolor, donde estaba la esperanza, ante cada visita de la maestra domiciliaria, como si estuviéramos aprendiendo algo que nos va a servir y que alienta esto que puede llegar a crecer, ¿sí? Hasta el último día de vida de Brian, la esperanza estuvo presente en toda la familia, incluso en él, y debo decir que en mí también. Hablábamos en muchos momentos de la jornada, se habló de la importancia del trabajo colectivo, compartido, el trabajo con otros, con otras, con otros. Me parece fundamental, me parece central para seguirnos pensando entre esta trama de puntos, y es algo que en aquel entonces particularmente no lo pude vivenciar, porque se desconocía qué hacer desde la escuela, se desconocía la modalidad domiciliaria y hospitalaria, se desconocía que el acceso a la educación en la etapa final de vida era un derecho para este estudiante, y gracias a que la familia lo trajo fuertemente desde Buenos Aires es que pudo darle curso acá y pedir una maestra domiciliaria a nivel medio, que no es un terreno muy aceitado. He sido maestra domiciliaria en el nivel primario, y sí es más común pensar en aquel chico o chica que se accidenta o que está transitando una enfermedad y que debe ausentarse, ¿sí?, de la escuela, y se hace el pedido, se gestiona el pedido de maestro o maestra domiciliaria, pero en nivel medio es un terreno en el que no había nada, era completamente virgen. Entonces, la pauta del qué enseñar y el cómo seguir y de qué agarrarnos, y la distancia que hay entre aquello que me propone la escuela y aquello con lo que yo me encuentro al ir a la casa de Brian. Encontró quizá una persona, me junté muchas veces a hablar con vos, Ale, y tener no solo la oreja, la escucha, sino compartir los interrogantes, porque eso fue un gran interrogante,
completé muchas hojas, escribí muchas hojas por aquel entonces, y se instalaron preguntas que siguen hoy. No sé si recién decía Marcela, hay una respuesta. Pero André, déjame hacerte una pregunta. Cuando vos llegás y lo conocés a Brian, Brian era un chico muy gracioso además y de muy buen humor, quienes tuvimos oportunidad de conocerlo con una enfermedad oncológica. Cuando lo conocés a él, vos sos la maestra que lo conoce a él y vos hablás de interrogantes. ¿Cuáles fueron esos interrogantes? ¿O de qué grupo eran esos interrogantes? ¿Tu interrogante era metodológico, teórico, era un marco? ¿Qué era lo que no estaba claro cuando vos como maestra empezás un proceso, o continuás, mejor dicho, un proceso educativo en un joven que por ahí ya no puede ir tanto a una escuela, a una sede de una escuela? ¿De qué estaban hechos esos interrogantes? Y tienen que ver con lo metodológico, como decís, Ale, y tienen que ver con lo conceptual, y tienen que ver con lo humano, te diría hasta en lo filosófico, cuál es el rol de una docente, de un docente que acompaña en el final de la vida, entendiendo también que la educación es eso, no es un proceso que se da de manera vertical, estamos hablando desde lo horizontal y desde el encuentro con el otro. Entonces, en lo metodológico y cómo acerco, de qué maneras, de qué me valgo, y la verdad es que pudimos valernos de un montón de situaciones, incluso ha participado él de elaboración de juegos que yo preparaba para estudiantes de mi grupo de la mañana, y él se copaba porque quería ver las caras de esos nenes cuando recibían el trompo que hacíamos reciclando CDs. Eh, y de qué estaban hechas esas preguntas, de qué están hechas, de qué material, cuál es la materia prima que les da cuerpo. Y yo podría hablar de qué es educar. La pregunta que vos propusiste para la jornada es qué es educar al final de la vida. Y nos podemos preguntar entonces si suponemos que educar al final de la vida es un interrogante en esta jornada, quizá estamos dando por sentado que se educa, que no al final de la vida, es en el principio de la vida la educación, entonces, o es en el medio de la vida, pero al final, entonces, ¿qué colores debería tomar eso a enseñar? Y si el final de la vida es tan cercano porque es parte de la vida y te puede pasar a vos, a mí o a mi hija, y estamos tomando a la muerte de esta forma, entonces deberíamos replantearnos qué educar, pero ya, no con Brian en el final de la vida transitando esos últimos 2 meses con dolor. Es importante pensar críticamente los contenidos de nuestra currícula ahora, en el presente, para el ahora mismo. Yo me acuerdo que en aquella época que vos venías con frecuencia al hospital y yo intercambiamos información y preguntas, una de las cosas que vos decías, que algo mencionabas recién, en forma de interrogante, ¿no? No sé si tiene mucho sentido ponerme a enseñarle cosas que quizás no vaya a usar. Corregime vos si algo no es tan Sí, acertado, sí, pero sí, el desenlace de Brian era un desenlace esperado por sí. nosotros como equipo de salud, por equipo de educación, por la familia. Entonces, ¿qué son contenidos o qué, se me ocurre decirlo así, ¿no? ¿Qué asciende al nivel de contenidos? Porque vos algunas veces, la Andrea de ese momento, que se hacía un montón de preguntas, decía, si yo llego a la casa de Brian y Brian está triste, nos preguntamos los dos, vos, si querés ahora ampliar un poco a ver qué te acordás de todo eso, porque debe seguir estando en vos. Si Brian está triste, y bueno, yo tengo que transformar esa tristeza o ese enojo porque le dolía la pierna y no podía caminar, lo transformo en un contenido educativo, o cuando yo hablo de las emociones no soy más la maestra y soy una mujer que lo visita. Entonces, ¿cómo recordás esas fronteras entre hasta dónde llegaba tu práctica docente? ¿Todo era práctica docente o había algún lugar donde dejabas de ser docente para hacer otra cosa? Sí, sí, sí. Eh, sí, da para hablar muchísimo esto realmente, y la zona esa de frontera fue permitiendo con, con mucha incertidumbre en aquel entonces pasar el pie de un lado al otro. Siempre con la certeza, si había alguna certeza mínima, chiquita, era que todo lo que pasara por Brian
todo lo que trajera Brian. El encuentro nunca comenzó desde lo que yo traía desde afuera. Empezaba preguntando cómo estaba y observando, y a veces, si no había palabra, era escuchando o estando simplemente ante el silencio, porque era lo que tenía para compartir él. Entonces, desde ese lugar, es la habilidad, ahí está nuestra habilidad como docentes para encontrar ese punto, otra vez el punto, en el que tomamos lo que la persona trae, niño, niña, adolescente, adulto. Hoy transito también el espacio de alfabetización de adultos mayores, y cómo dejar afuera eso que trae, ese interés, esa inquietud, esa pregunta, esa tristeza, ese enojo, ese dolor. ¿Cómo dejarlo afuera? Si podemos contar con esa habilidad para darle curso y convertirlo en contenido a enseñar. Hoy hablaba Mónica, y yo me anoté también, de la lectura pedagógica, como esa habilidad nuestra, ¿sí?, necesaria, habilidad necesaria para poder tomar lo que trae la persona con la que nos encontramos, las personas, los grupos con los que nos encontramos, y si se quiere, hacerlo dialogar con el contenido curricular, ¿sí? Darle un marco, porque todo debe ser un contenido a enseñar tomado desde este lugar, hacerlo parte desde el diálogo. No sé si me logro expresar con esto, pero muchísimas veces nos encontramos con Brian en ese espacio de silencio, en ese espacio donde las emociones fueron las protagonistas, donde ejemplo, una canción que necesitaba cantar y que necesitaba mostrármela y quedarse con los ojos cerrados y poder cantarla simplemente, y habitar el silencio, y habitar la emoción que él podía compartir en ese momento, acá en el cuaderno y en el libro y en mis apuntes yo tenía lo que me daba el colegio, y no iba de la mano con las necesidades de Brian, y ahí me parece importante, necesario, y en aquel entonces escribí mucho, indagué muchísimo, y tengo también cargado de interrogantes, la importancia y la necesidad de preguntarnos sobre cuál es el contenido a enseñar, y la forma en la que hacemos la vinculación entre el contenido que quiero enseñar y eso que sí trae el estudiante, para que sea interesante, para motivar, para que sirva para el hoy. Ya dejo de preguntarme por el mañana, mismo cuando con un adulto de 78 años necesita manejar un contenido, si querés un contenido, pero es una habilidad para la vida, para su autonomía como persona, para el hoy, educar para el hoy, tomar lo que trae la persona hoy y alejarnos de esta idea de educación desde este cartón que nos ofrece, de esta estructura académica de formar a la persona y darle un paquete de contenidos para que se sepa manejar en algún momento futuro, ¿sí? Alejandra dice enseñar en todos los momentos de la vida porque aprendemos siempre, siguiendo el impulso de lo que vos decías, Sandra. La escuela tiende a educar en función del futuro, y los estudiantes en situación de enfermedad no siempre tienen ese futuro, y lo que tienen es un presente. Y a modo de pregunta retórica, es algo que vos quieras decir algo, ya estamos llegando al cierre, Andre. María Eugenia dice, ¿qué contenidos entonces al final de la vida? Vuelve a la pregunta, entonces aparentemente no daríamos más biología, matemática, geografía, y entonces damos espacios de arte y música. La vuelo como una pregunta retórica que varias estaremos pensando. Yo como última pregunta, Andrés, y agradeciéndote mucho la experiencia, y sabemos que nos podríamos quedar un buen rato charlando, es casi como un ejercicio, digamos. Si vos tuvieras que encontrarte con la Andrea que le dicen, che, tenés que acompañar no es el verbo, tenés un alumno, digamos, tenés que, se llama Brian, tiene 14 años, tiene una enfermedad grave, y a vos te agarraron sensaciones, por ahí incertidumbre, miedo, no dijiste, pero bueno, dudas de cómo llevar eso a la práctica, con lo que viviste, y esa Andrea que está por arrancar el caso, digamos, de Brian, puede ser cualquiera de las docentes que están acá. ¿Qué le dirías, digamos, cuando dice, uy, me toca, digamos, acompañar o educar o ser la docente de en este caso, un joven de 14 años con un pronóstico acortado de vida? Te pido si lo podés hacer sintético y nos vamos acercando al final.
Adelante, adelante le diría. Adelante porque los puntos, los quiebres, los cortes, las transiciones deberían estar en nuestra charla, en nuestra mesa. Es la vida misma, no la concibo de otra manera, como una sucesión de puntos, de quiebres, de cortes, de duelos por situaciones que llegan a un punto, a un fin, y que dan lugar como punto, justamente, de transición a otro momento. Adelante le diría. André, muchísimas gracias por el testimonio, por el recuerdo, muchísimas gracias a Brian por haber sido el Así es. actor principal y quien nos puso a pensar y a sentir un montón. Y así vamos llegando al cierre de mi parte. Ahora el cierre final lo va a hacer Wada. De mi parte y de todo el equipo IPA, gracias. Hace unas 7 horas, casi 8 horas, que somos más de 70 personas poniendo a andar nuestras cabezas y nuestros corazones. Gracias por sumarse. Gracias Gracias, por Ale, y quedarse. gracias a toda la gente que dio su palabra, que nos invita a pensar, que nos invita a seguir trabajando sobre esas preguntas que tanto nos motivan y tan parte de la vida son. Gracias entonces por todo eso. De mi parte, le doy la palabra a Guada y con las reflexiones finales de Guada Lupe y nos vamos a ir Bien. empezando a vivir este sábado.